Hola, bueno, buenos días. Por ahí, contador Chayana, gracias. Gracias por lo que es la introducción y por darnos un poquito de panorama de lo que serían la plática del día de hoy. Nada más para confirmar, porque tenía un poquito de problemas con mi audio. Así me escuchan, me ven bien y pues ya estamos viendo la presentación. Por favor, gracias por ahí. Dice, hola, mi nombre es Tomás Reza. Contador, pasen un bonito día. Feliz día también igual. Por ahí por el compañero, sin problema. Se escuchan, perfecto, 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 muy bien. Voy a dar inicio con la ¿La grabación. grabación? Sí, sí, Perfecto, sí. sí. Gracias. Y sí, y nada más por ahí preguntaba alguien si dábamos constancia. Sí, sí damos constancia con registro de la Recording in Secretaría progress. del Trabajo y Previsión Social para todos los que les interese el diplomado, les incluimos su constancia. Y en un ratito más vamos a informar el costo, todo lo que les incluye, todos los temas y también las calculadoras que les incluye. Gracias. Muy bien. Bueno, aquí con la contadora Chillana, gracias. Vamos a iniciar este curso de pensiones IMSS de ley 73 y lo que sería la modalidad 40, que es una forma de cotización ante el Seguro Social, que es muy practicada, muy utilizada para efecto de mejorar el tema de pensiones. Ahorita vamos a ver en qué ayuda, en qué afecta, en qué beneficia, cuáles son los costos, cómo es la forma de inscribirnos. Pues bueno, así que todo lo básico que tenemos que conocer. Entonces, el día de hoy, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy el contador Rodolfo Velázquez Castro. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas con una maestría en la misma universidad, en la misma casa de estudios. ¿De acuerdo? Una maestría en impuestos. Entonces, el día de hoy les voy a hablar un poquito de este tema de modalidad 40. Vamos a ver un poquito la orden. Vamos a hablar de definiciones de pensiones, lo que son conceptos básicos que tenemos que conocer. Después vamos a pasar a lo que sería un trámite muy sencillo que todos tenemos que conocer hoy día, que es el cómo consultar lo que sería una constancia de semanas cotizadas para posteriormente, con esa constancia de semanas cotizadas, hacer un ejemplo real de una persona real de un cálculo de ley 73, ¿verdad? Es decir, cuánto es lo que te va a tocar de pensión si te pensionas en, no sé, un año, 2 meses, 5 meses, 2 años, ¿verdad? Vamos a ver si con ese mismo ejemplo, si es un buen ejemplo, llegamos a ver una revisión de efectos de costo de modalidad 40 para efectos de ver cuánto puedo incrementar mi pensión con esta modalidad 40 y si ocupo un año, 2 años, 3 años, 5 años. Realmente no se ocupan los 5 años en todos los casos, a veces se ocupan menos tiempo, ¿de acuerdo? Depende mucho de las características de cada pensión. Y al final de esto, les voy a dar una pequeña introducción al tema de las generalidades de la iniciativa de pensiones, ¿verdad? La reforma de pensiones que ya va trabajando, que ya van habiendo algunos cambios, que ya vamos viendo dónde impacta. Entonces, vamos a tratar de desglosarlo un poquito para que lo podamos entender de la manera más sencilla posible. Y pues preguntas, comentarios. Alrededor de lo que sería nuestra sesión, vamos a estar haciendo preguntas, vamos a estar haciendo comentarios en el chat, ¿sale? Ahorita, por ejemplo, voy a tratar de avanzar un poquito, luego yo les voy diciendo, y pues, bueno, podemos hacer preguntas. Quien tenga una pregunta hasta aquí la puede hacer. Resolvemos un par de preguntas respecto a lo que acabo de explicar, por si no quedó claro lo que acabo de explicar. Y grabémonos bien este orden, ¿de acuerdo? Porque muchas veces me empiezan a preguntar cosas de modalidad 40 y la modalidad 40 viene un poquito más adelante. Entonces, sí voy a llegar, voy a tocar todo eso y les voy a resolver las dudas, pero primero que nada, pues vamos a ir, digamos, en orden, ¿sabe? Entonces, vamos a ver un poquito de definiciones. ¿Cuáles definiciones necesito conocer? Pues bueno, nada más ver cómo se desglosan. En el artículo 5 de la Ley del Seguro Social nos empieza a hacer desglose de varios conceptos. Dentro de ellos, pues nos habla de las pensiones. El concepto viene muy genérico y viene muy extenso, más que genérico, viene muy extenso, pero viene un poco rebuscado. Nosotros podemos definir las pensiones del IMSS como en dos grandes rubros y con sus pequeños subrubros. En este caso, las pensiones directas son aquellas que recibe, pues obviamente, como su nombre lo dice, directamente el asegurado, la persona que se va a pensionar, la persona que estuvo trabajando, el asegurado, ¿verdad? En este caso, por vejez y cesantía en edad avanzada. En este caso, por vejez, pues ya tenemos una edad de 65 años, de 60 años o más, hasta llegar a los 65, pero ahorita damos un porcentaje ahí que nos influye un poco. Y la cesantía en edad avanzada es cuando yo dejo de trabajar y ya cumplo con los requisitos de tener cuando menos 60 años de edad. ¿Vale? Esa cesantía en edad avanzada.
Luego tengo las pensiones por incapacidad permanente, que ya puede deberse a un grado de invalidez, bueno, un caso de invalidez en diferentes grados o un riesgo de trabajo también en determinado momento. También tengo las pensiones indirectas, que estas, como su nombre lo dice, pues no las recibe el asegurado, sino que las recibe un tercero, ya sea una pensión por orfandad, por viudez o por ascendencia. ¿De acuerdo? Tenemos para el hijo o hija, o los huérfanos, para la viuda, viudo, para los ascendentes. ¿De acuerdo? Esas son pensiones indirectas. Cuando no hay viuda, no hay viudo, no hay huérfanos, en ese entonces entran los papás, ¿verdad? Entran la pensión por ascendencia. Entonces, ojo. El día de hoy nos vamos a centrar en lo que sería la primera, que es la que abarca el 83% de lo que serían las pensiones en el IMSS. ¿De acuerdo? Que son las pensiones ya por temas de edad. ¿Sí? Entonces vamos a enfocarnos en esa y antes de enfocarnos en esa pensión, pues vamos a saber la distinción, porque muchas personas me preguntan, contador, ¿y cuál ley soy? ¿Verdad? Hay que saber distinguir qué ley somos. Primero que nada, para poder distinguir qué ley soy, tengo que buscar mi constancia de semanas cotizadas, analizar ahora sí que cuántas semanas he cotizado en lo que es mi periodo laboral y desde cuándo, más que nada el cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo empecé? ¿Cómo que cuándo empecé? Sí, ¿cuál fue mi primer patrón que me dio de alta? Porque hay personas que me dicen, oye, contador, yo trabajé en el 94 con un patrón, pero nunca me dio de alta. Realmente, si no te dio de alta, no se puede hacer nada ahí. Pero si te dio de alta, tienes tu hoja roja, o sea, tu comprobante, y por X o Y no te reconoces, sí se puede hacer una aclaración. ¿De acuerdo? Pero tener la seguridad, tener la documentación para poder hacer una aclaración ante el instituto. De lo contrario, pues hay que ver cuál fue la fecha de inicio. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo esto, la presente ley, la que está el día de hoy vigente, entró en vigor el 1 de julio de 1997. Esta prevé lo que es la posibilidad de pensionarnos por cesantía en edad avanzada y vejez únicamente con los fondos de la cuenta de retiro. ¿Cómo que los fondos de la cuenta de retiro? Sí, en base a lo que es el artículo 74 de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, existe una cuenta que se va a las Afores, ¿sí? Dentro de esas cuentas, bueno, hay subcuentas, que es la subcuenta de vivienda, tenemos la subcuenta de retiro y cesantía en edad avanzada, tenemos la subcuenta de aportaciones voluntarias, que esas se hacen por parte del trabajador, tenemos aportaciones complementarias, que las hace el patrón, esa cuenta individual se encuentra dentro de nuestro Afore, ¿de acuerdo? Nuestra Afore la invierte en lo que le conocemos como una CIEFORE, que se encarga de, pues ahora sí que generar rendimientos para los usuarios de dichos recursos, para los que estamos invirtiendo, en este caso los asegurados, ¿verdad? Entonces, eso es ley 97, ¿de acuerdo? Del 1 de julio del 97 en adelante, eso es lo que está vigente, es únicamente, si lo quieren ver así, un cochinito, es un ahorro, ¿de acuerdo? Es un dinero que tienen ahí, que les ayuda el patrón, a ustedes, a reunirlo y al final de su vida laboral se podrán ir con ese dinero que es suyo y se podrán pensionar con lo que alcance, ¿verdad? Así que los dejan un poquito a la buena de Dios. Eso es ley 97, que es la ley vigente. Esta te aplica si empezaste a cotizar del 1 de julio del 97 en adelante. Oye, con todo, yo empecé en junio del 97, es decir, un mes antes. ¿Qué ley soy? Ah, eres de la ley anterior, que es la que vamos a explicar el día de hoy, que será la ley del 73, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la pequeña división. Si ustedes empezaron a cotizar antes del 1 de julio del 97, son de la ley anterior. Oye, coticé en el 80, en el 91, en el 89, en el 93. Perfecto, estás en la ley anterior, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que conocer a la fecha. Ahora, ya eso en cuanto a la ley 97. Ahora, en fase a la ley 73, que ya es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿qué necesito yo? ¿Qué requisitos tengo que cumplir para poderme pensionar? Bueno, primero que nada, debes de saber que tienes que cumplir un mínimo de semanas cotizadas. ¿Cómo que un mínimo de semanas cotizadas? Sí, el Seguro Social, como también en algunos otros rubros, por ejemplo el ISSSTE, te pide una cantidad de años de servicio, de acuerdo de cantidad. En este caso, el ISSSTE, por ejemplo, lo pide en años de servicio. Acá lo pide el Seguro Social en semanas cotizadas. Entonces, semanas cotizadas mínimas ocupamos 500 semanas para podernos pensionar. Ustedes se preguntarán cuántas son 500 semanas, en días, en meses o en años, ¿verdad? Más que nada en años para entendernos un poco mejor. Un año natural traería lo que son 52 semanas cotizadas, por lo cual, con cubrir 10 años, nosotros ya nos podríamos pensionar.
pongo abro un paréntesis muy grande. Caso contrario, la ley anterior, más bien la ley nueva, perdón, preveía que nos ocupábamos 1.250 semanas, que son 25 años. Luego, con la reforma que se dio en 2020, se cambiaron y se disminuyeron semanas. Por ejemplo, hoy en la ley 97, que es la contraria a esta que estamos viendo, ocuparíamos 825 hoy día para pensionarnos, ¿de acuerdo? Caso un poquito más adelante, en cada año va a ir incrementando 25 hasta llegar a 1.000 en 2031. En 2031, digamos que se va a ocupar el doble de semanas en ley 97 de las que se ocupan para ley 73. Entonces, ojo con esto, ¿tienen muchos beneficios? Sí, es mucho mejor la ley 73 que la ley 97, eso no les quede duda, ¿de acuerdo? Entonces, semanas cotizadas mínimas, ocupas 500 en esta ley. Edad mínima para pensionarte, aquí tienes 60 años para cesantía y 65 para grados de vejez. De 65 en adelante lo que va a pasar es que te van a dar el 100% de tu pensión, que ahorita platicamos de esos porcentajes. También es importante que estés en conservación de derechos, ya que si no lo estás, no puedes solicitar tu pensión. Ahorita les hablo un poquito de conservación de derechos. ¿Qué más? Haber causado baja del Seguro Social. Tienes que estar dado de baja al momento de solicitar tu pensión, ya sea de tu modalidad 40 o con el patrón con que tú gustes, tienes que estar dado de baja, ¿de acuerdo? Para poder solicitar tu pensión. Tener los derechos de la ley 73, es decir, haber cotizado cuando menos una semana previo a lo que es la entrada en vigor de la ley 97, que es 1 de julio del 97, ¿vale? Entonces, esos son mis requisitos básicos. Desglosemos un poquito más lo que es conservación de derechos. El artículo 150 de la Ley del Seguro Social nos establece que lo que son, bueno, que las y los asegurados conservarán los derechos que tuvieran para pensionarse por un periodo igual a una cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales. Es decir, ¿cuántas semanas has cotizado conmigo? Dice el Seguro Social, no, pues yo he cotizado 500 semanas o 400 semanas, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, tu conservación de derechos va a ser una cuarta parte de eso que fueran la cuarta parte de 400, pues son 100, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Ahora, ¿contado a partir de cuándo? O sea, a partir de la fecha de su baja, es decir, yo me di de baja el 1 de enero del 2024, ¿de acuerdo? Y no, ya no he conseguido un nuevo trabajo. Entonces, mi conservación de derechos es de 2 años y medio, por poner un ejemplo. Entonces, yo tengo a partir del 1 de enero del 2024, 2 años y medio, ya sea para volver a reactivarme, volver a conseguir otro trabajo o para solicitar mi pensión. Si yo ya estoy cumpliendo los requisitos que están aquí, pues yo ya solicitaría mi pensión, ¿de acuerdo? Pero tengo ese lapso de tiempo. ¿Acuerdo? Entonces, no es otra cosa más que el periodo en el cual el asegurado puede solicitar la pensión una vez que lo den de baja, ¿de acuerdo? Una vez que lo den de baja, de ahí empieza a correr lo que es la conservación de derechos. Ejemplo, si una trabajadora o trabajador cotizó al Instituto Mexicano del Seguro Social 1.000 semanas, estas se dividen entre cuatro, lo que arroja 250 semanas. Es decir, conservará el derecho para solicitar su pensión 250 semanas posteriores a la fecha de su baja. Mayor abundamiento tiene 4 años con 42 semanas de conservación de derechos, que aproximadamente son 4 años y 10 meses, ¿vale? Que es lo que resulta dividir las 250 entre 52 semanas que corresponden a un año medio. Entonces, eso es lo que tenemos que entender en primera instancia para ahora sí que entender la conservación de derechos. Conservación de derechos tiene varias fases. Para entender las fases de conservación de derechos y ponerles un ejemplo, ¿de acuerdo? Hay que solicitar una constancia de semanas cotizadas. Entonces, vamos a entrar ahorita a lo que sería el navegador de Google y vamos a descargar lo que sería una constancia de semanas cotizadas para que podamos hacer un ejemplo de lo que sería conservación de derechos, ¿de acuerdo? Entonces aquí estoy aquí en Google, nada más lo que va a hacer es constancia de semanas cotizadas IMSS. Le voy a poner así en Google, ya me sale la primera opción, le doy un clic, le doy un clic y me avanzo hasta donde dice, puedes hacer tu trámite en internet, ¿de acuerdo? Ocupas tu CUR, tu número de seguridad social y tu correo electrónico, ¿ok? Yo le voy a dar consultar, constancia, ojo, vamos a poner la CUR, vamos a poner el número de seguridad social y vamos a poner nuestro correo electrónico.
W, captcha, ponemos la captcha, mayúsculas, minúsculas, WWCD N4R. Perfecto. Vamos a continuar y así avanzamos. Aquí tenemos el menú. En este apartado de semanas cotizadas, también se ¿Crees que pueden se hacer quedó? aclaraciones. Perdón, contra Rodolfo, se pasmó la pantalla, se ve nada más el buscador. Ok, aquí, Ahora sí ¿sí está ya, bien? sí ya. Perdón, ¿eh? Sí, Perdón. Aquí se quedó. ¿Ahí está bien? Sí, ¿verdad? Estaba aquí. ¿Sí? sí, ya se ve. No sé por qué se me pasmó, pero bueno, ahí está. Estaba ahí. No más lo que hice fue darle un clic aquí, consulta semanas cotizadas, puse mi número de seguridad social, mi captcha y avancé, ¿de acuerdo? Y ya, por ejemplo, estoy aquí, ¿vale? Perfecto. Déjeme, salgo, voy a salir y lo voy a volver a hacer, ¿sale? Para que quede un poco más claro. Vamos a ver. Va nuevamente, ¿sale? Va, va de nuevo. Disculpen porque no vi que se pasmó la pantalla, ¿verdad? Porque se quedó así, pero bueno. Constancia de semanas cotizadas en el IMSS. Voy a buscar, le damos en la primera opción y estamos aquí. Este es el menú, ¿sí? Ya puedes hacer tu trámite, ocupas tu CUR, tu número de seguridad social y tu correo electrónico. Le damos consultar constancia y nos lleva a este menú, ¿de acuerdo? Aquí nos va a pedir nuestra CUR, nos va a pedir nuestro número de seguridad social y nos va a pedir nuestro correo electrónico. Ojo, aquí, se me olvidó mencionarlo, es muy importante, el correo electrónico debe ser un correo al que tengan acceso y debe de ser un correo personal, bueno, de la persona que están realizando el trámite. ¿Por qué? Porque se ligan los correos a lo que sería el usuario. Sale la persona que estamos registrando, por ejemplo, a esta persona yo ya ligaría ese correo y ese correo ya no se podría poner para otra persona. Entonces, si son un despacho, por ejemplo, pues es un poco complicado ponerle el suyo. Tendrán que crearle cuando menos un correo a la persona, darle el acceso a la persona y poder que pueda entrar cuando él guste, ¿verdad? Entonces ponemos nuestra captcha, ahí ya quedó bien, se ve bien. Le damos continuar, ¿vale? Aquí estamos. Ya de aquí nos pasa a este apartado donde dice semanas cotizadas. Dentro de este menú podemos hacer aclaraciones, podemos consultar nuestra constancia, podemos hacer aclaraciones y podemos hacer trámite de portabilidad y consultar lo que sean esos trámites. Es decir, si hago un trámite de aclaración, acá abajo consulto cómo está. Si hago un trámite de portabilidad, aquí abajo consulto cómo va ese trámite o esa aclaración. ¿Sale? Entonces, esto es constancia de semanas cotizadas. La aclaración, necesitamos contar con información fiable. Es solamente entrar, vamos a subir lo que sería nuestra identificación oficial, vamos a subir una nota de por qué estamos haciendo la aclaración y subir lo que son documentos comprobatorios, ¿verdad? Para la afiliación al Seguro Social, la hoja rosa, ¿verdad? O alguna consulta médica, cuestiones de ese tipo, para poder comprobar, ¿vale? La portabilidad, o sea, si no muchos saben qué es portabilidad, em, lo explico de manera breve y rápida. La portabilidad es transferir, ¿de acuerdo? Semanas o años de cotización, en este caso del ISSSTE al IMSS. ¿De acuerdo? Las semanas cotizadas en el ISSSTE podrán transferirse al IMSS, nos dice aquí el Seguro Social, a partir de que la persona cumpla 59 años de edad. Ese es el primer requisito, tener 59 años de edad, siempre y cuando su régimen en el ISSSTE sea cuentas individuales. ¿Cómo que cuentas individuales? Así como nosotros vimos hace ratito y estuvimos explicando ley 73 y ley 97 en el IMSS, en el ISSSTE, digamos que hay una división, en ese caso, entre lo que sería décimo transitorio, que estuvo vigente hasta abril del 2007, y luego, el 1 de abril del 2007, están lo que son cuentas individuales. Es decir, pasaron también al esquema de las AFORES prácticamente en el ISSSTE. ¿Sale? Entonces, lo que son las semanas que tú cotizaste, digamos, en el ISSSTE, tienen que ser, digamos, del 2007 en adelante para que puedan transferirse al IMSS. Este es un requisito muy importante. También, otro requisito muy importante es que esté dado de baja de aquel instituto, es decir, del ISSSTE, y el último periodo cotizado sea en el IMSS. Esos son los requisitos básicos, ¿de acuerdo?
que esté dado de baja del ISSSTE y del IMSS también, pero que el último patrón o la última semana cotizada, digámoslo así, sea con el IMSS, perdón. Entonces, eso es lo que podemos hacer para poder hacer el traspaso de esas semanas, ¿sí? Se llama portabilidad. Bueno, entonces voy a consultar la constancia, le doy un clic. Y importante, y se los señalo, se los recalco, se los digo muy claramente, si ustedes no ponen este reporte detallado aquí, si ustedes no palomean esta parte, no van a poder hacer una proyección de pensiones, ¿de acuerdo? A menos de que su salario sea el mismo durante los últimos 5 años, pues bueno, podría ser, ¿verdad? Pero de lo contrario no. Porque si nosotros no ponemos este reporte detallado, no va a incluir los movimientos y la fecha de los movimientos. ¿A qué se refiere esto? Que si, por ejemplo, a mí cada año, cuando menos, cada año me deberían de mover el salario, aunque sea un poquito, ¿sí? Entonces, por el tema de las vacaciones y prima vacacional, me deberían de mover un poco lo que es el salario cada año, cuando menos. Entonces, si nosotros no incluimos el reporte detallado, no va a poner esas modificaciones de salario, sino que solamente va a poner, oye, pues tienes lo que sería de tal día, de tal fecha a tal fecha, cotizaste con ese patrón y con ese salario, pero no te va a decir las variaciones de salario que tuviste con ese patrón. A lo mejor trabajé 10 años con un patrón y me va a poner solamente el último salario con el que yo coticé. Entonces, por eso es importante que lo ponga. Ahorita voy a hacerlo. Voy a poner el LK. Ahorita lo voy a quitar, nada más para que vean cómo aparece sin reporte detallado. Y tengo también la constancia de esta persona con reporte detallado para que vean la diferencia entre uno y otro. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos la captcha y le damos continuar. Mm, perfecto. Aquí cerramos. Y nos dice, del IMSS saliste, ¿se hace lo mismo? Sí, se hace lo mismo, pero no aquí. Se tiene que hacer a través de la oficina virtual del ISSSTE. ¿Acuerdo? Se tiene que solicitar por parte del ISSSTE, se tiene que solicitar ese cambio, ese traspaso. Aquí, nos dice, para continuar con su trámite, le hemos enviado una liga de confirmación a su correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto ya nomás yo le doy finalizar y se acabó aquí. ¿De acuerdo? Yo tendré que entrar a mi correo, voy a entrar a mi Gmail, y ahí me va a llegar lo que es una liga. Con esa liga, pues yo voy a poder descargar lo que sería mi constancia de semanas cotizadas. ¿De acuerdo? Quien pueda, inténtelo, hágalo para que puedan revisarlo, ¿sale? Aquí acaba de llegar este correo, 0 minutos, aquí aparece 0 minutos, 11:32. Voy hacia abajo y aquí dice solicitud de constancia de semanas cotizadas del asegurado. En este apartado azul le doy un clic y va a empezar a descargar la constancia, ¿vale? Esta constancia es sin reporte detallado, ¿de acuerdo? Sin reporte detallado. ¿Se fijan? Aquí nada más me aparece así, miren. Continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Esta persona se inscribió a modalidad 40, perdón, y ya se dio de baja. Este patrón, por ejemplo, Gran Región, del 2017 al 2023, y con 522,60 centavos de salario base de cotización. Les voy a mostrar la anterior. Descargo y la abro. Este, este es un reporte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, enfocémonos en ese patrón en Gran Región. ¿Ven? Ahí está. ¿Se fijan? Ahí está la diferencia. ¿Se fijan? No, no aparece esto de aquí. Esto es un reporte detallado. Esto es como lo deben de sacar. Oye, del 2 de octubre del 2017 tenía este salario. Luego, el 1 de febrero, me cambiaron el salario y me pusieron 313. Luego, el 16 de mayo del 2021, me volvieron a cambiar el salario y quedé con 522 hasta la fecha de mi baja. Y acá no. Acá nada más me dice, oye, del 2 de octubre del 2017 hasta 31 de enero del 2023, y su último salario base de cotización es este. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante, de que ustedes revisen bien su constancia de semanas cotizadas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es constancia de semanas cotizadas, y de aquí vamos a partir para poder revisar lo que sería una conservación de derechos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Una pregunta: ¿es cierto que hay unas semanas que aún, aunque aparezcan cotizadas, muchas pueden ser no reconocidas para una pensión de vejez, cesantía,
que el patrón no pagó Infonavit ni Afore, esto en ley 73. Sinceramente no he escuchado un caso de ese tipo, porque miren, realmente la obligación como tal es del patrón. El artículo 15 lo marca. Entonces el Seguro Social se tiene que ir contra el patrón. El patrón ya, bueno, ahora sí que con la alta que nos hizo en el Seguro Social, ya dijo, oye, ¿sabes qué? Este trabajador está laborando para mí con este salario. Entonces, el Seguro Social con ustedes no tiene problema. Con el que tiene problemas es con el patrón en caso de falta de pago. Eso ya es problema con ellos. En el Afore, posiblemente sí haya una falta de pago porque el patrón no hizo la aportación, ¿de acuerdo? No hizo la aportación a lo que sería la cuenta de retiro, la cuenta de cesantía en edad avanzada y la aportación de vivienda. Eso sí es correcto. No hay ese recurso porque el patrón no lo ha pagado, ¿sí? Eso sí, pero que me digan, oye, no cotizaste, eso no te lo pueden decir porque realmente estás cotizando y el patrón lo está dando por hecho de que estás cotizando con ese salario y todo, ¿de acuerdo? Nada más en el Infonavit y en el Infonavit, bueno, en la Afore no va a haber el dinero, el recurso, pero las semanas se te tienen que estar sumando, ¿de acuerdo? Eso sí tiene que estar sin ningún problema. Y bueno, tendrían que ser sumadas, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo de conservación de derechos aquí para poderlo explicar. Entonces, la conservación de derechos es igual a una cuarta parte del tiempo cotizado. Para eso nos vamos a ir aquí a nuestra tablita y nos vamos a ir a lo que sería conservación de derechos. Por ejemplo, esta persona tiene 53 años de edad, bueno, 53 años de edad y tiene 1.400 semanas cotizadas. Que esas 1.400 semanas cotizadas se sacan de acá arriba. En este caso es de acá arriba. ¿Sí? Tiene 1.400 menos 15, tiene 1.385. ¿Vale? 1.385 semanas cotizadas, ¿sí? Tiene 53 años de edad. Entonces, ¿qué dice aquí? Tenemos dividir los 1.385 entre 4, dividir una cuarta parte, y yo tendría una conservación de derechos de 346,25 semanas, que convertidos en días, multiplicando por 7 las semanas, nos daría 2.423 días. En meses, nos daría 80 meses y en años nos daría 6,64 años. Supongamos que lo dan de baja hoy, que tiene 53 años cumplidos, exactos, pongamos el ejemplo. Entonces, 30 de junio del 2024 lo dan de baja. ¿Cuánto tiempo tendría que transcurrir, de acuerdo, para que él perdiera su conservación de derechos? Vamos a ponerle una fecha vamos a poner aquí una fecha al azar. El cumpleaños el 6 de mayo, cumplió 53 años, ¿de acuerdo? Entonces, para el 6 de mayo, 06, ¿cuándo cumpliría fecha? Que vamos a poner en que cumpliría los 60 años, que es el requisito para poderse pensionar. Si tiene 53, él cumplió 53 en mayo de este año. En el 25 cumpliría 54, 55 en el 26, 57 en el 27, 58 en el 28, 59 en el 29 y en el 2030 cumpliría lo que serían los 60 años, ¿de acuerdo? Estoy poniendo una fecha ahí aleatoria. Entonces, a la fecha en que él cumpliría los 60 años, 30, aquí habrán pasado lo que serían 2.137 días, que son igual a 305 semanas. ¿Qué quiere decir? Que esta persona sí alcanza, ¿de acuerdo? La conservación de derechos, ¿de acuerdo? Sí lo alcanza. Déjenme ver si no lo hice mal. En el 2024 cumplió 30, 25, 30. En el 2025 cumplirá 54, perdón. 6, vamos a ver. Y 4 serían 50. Recorro. Para no confundirlos, ¿sale? Luego con los dedos nos confundimos mucho. 2025, todo esto. Vamos a borrar todo esto, para no confundirlos. Rápido. Aquí está. 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030. Aquí, por ejemplo, tendría
53 años, 54, más número, 54, 55, 59, hasta el 2000, hasta acá tendría los 60 años, el 2031, ¿sí? El 2031 tendría los 60 años. Ahí yo me equivoqué con los dedos, por eso no es bueno sumar con los dedos. Entonces, en mayo del 2031 él cumpliría lo que serían 60 años y tendría ya el derecho de poderse pensionar, ya habrá cumplido ese requisito, ¿de acuerdo? Pero, si ustedes se fijan, de aquí a esa fecha, ¿de acuerdo? Del 30 de junio del 2024 a esa fecha, lo que pasó es que ya transcurrieron 2.502 días, que son 357 semanas, por lo cual ya perdió su conservación de derechos. Este es un concepto muy básico, muy clásico que pasa en la mayoría de las personas, ¿verdad? Hay muchas personas que pierden el trabajo, se hacen independientes y tienen muchos años sin cotizar. Entonces, en ese momento, ¿qué haríamos para recuperar la conservación de derechos y él se pueda pensionar? Porque en este ejercicio que estamos haciendo, él no se podría pensionar. Llegaría al seguro, y el seguro lo regresaría y le diría, no, ¿sabes qué? No te puedes pensionar porque no estás en conservación de derechos. La perdiste hace 2 meses, ¿de acuerdo? Aquí dice 11.2 semanas que se perdieron prácticamente. Entonces no tienes el derecho para poderte pensionar. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Para recuperar conservación de derechos tenemos tres opciones o tres momentos, ¿de acuerdo? Primer momento, el artículo 151 nos dice en la fracción uno, si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de 3 años, se le reconocerán al momento de la reinscripción todas sus cotizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me doy de alta aquí en este ejercicio que estamos haciendo, yo no trabajé todo 2025, no trabajé todo 2026, y antes de que cumplan los 3 años, por ejemplo, pues, si yo me diera de alta el 1 de mayo del 2027, por ejemplo, 7, ¿verdad? 1 de mayo del 2027, es decir, hubieran pasado 25, 26, 2 años y 11 meses, pero no 3 años todavía. En el momento que yo me di de alta ahí, 1 de mayo, yo recupero mi conservación, ¿sí? Sin necesidad de contar con cierto número de semanas, ¿verdad? No necesito en este caso contar con cierto número de semanas cotizadas, ¿verdad? Ese sería mi primer caso. Ahora, el segundo caso, ahí dice no, que si no fuese mayor de 3 años, cuando se reinscriba, momento que me dé de alta, en ese momento yo voy a recuperar mi conservación de derechos directamente, sin mayor problema, ¿de acuerdo? Segundo caso, si la interrupción excediera de 3 años, pero no de 6, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando a partir de su reingreso haya cubierto un mínimo de 26 semanas de nuevas cotizaciones. Oye, 26 semanas de nuevas cotizaciones. Muy bien, 26 semanas de nuevas cotizaciones. Entonces, por ejemplo, aquí ya pasó, vamos a poner que fue el 1 de mayo, pero del 2028. Es decir, ya pasaron 3 años y 10 meses, 11 meses. Pero entonces ya perdí mi conservación de derechos. Requiero cotizar cuando menos 26 semanas nuevas. ¿Acuerdo? ¿Con quién? Un patrón, puedes entrar a una modalidad 10, puedes entrar como trabajadora del hogar, por poner un ejemplo, cotizar ante el Seguro Social, el régimen obligatorio, ¿sale? Entonces, cotizaciones, 26 semanas. ¿Cuántas son 26 semanas? Son 6 meses, ¿vale? Ese sería nuestro segundo supuesto. Tercer supuesto, que es donde están la mayoría de los que pierden conservación de derechos. Si el reingreso ocurre después de 6 años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir 52 semanas reconocidas en un nuevo aseguramiento. Ojo, si ocurre después de 6 años, oye, pues a mí me dieron de baja en el 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces, yo me di por poner un ejemplo, me di de alta nuevamente el 1 de agosto del 2030.
Pues en ese caso ya pasaron 6 años y 2 meses desde tu desde tu baja, de donde baja el 30 de junio, te estás dando de alta el 1 de agosto del 2030, 6 años y 2 meses más. Entonces aquí requieres cotizar cuando menos 52 semanas, que es igual a un año. ¿De acuerdo? Un año para poder recuperar tu conservación de derechos. Contador, tienen que ser continuas o pueden ser, oye, pues trabajé 7 meses aquí, y luego otros 5 meses y luego otros 4 meses, porque pues bueno, ya es como está el trabajo, que hay trabajos temporales, ¿sí? Puedes hacer ese tipo de suma de semanas. Cuando complete las 52 en un periodo de 5 años, puedes recuperar tu conservación de derechos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el periodo. Aquí vienen los fundamentos y vienen lo que serían los datos que vieron también en la presentación, ¿vale? Para que en el Excel lo tengan y pues también lo puedan leer, ¿de acuerdo? Entonces, depende. Si hay una persona que me dice, oye, tiene 600 semanas cotizadas, pues su conservación de derechos serían 2 años, 2,8 años. ¿De acuerdo? Es diferente. Cada persona, cada caso es diferente porque depende mucho del número de semanas que se tengan. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, ¿de acuerdo? Es muy importante que lo mencionemos. Hasta aquí, hasta donde he explicado, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Por favor, si me lo pueden saber, ya abrí el chat para que lo puedan contestar, ¿de acuerdo? Em, dice, los años cotizados antes bueno, son preguntas del ISSSTE, de David Kevin. Dice que los años cotizados antes del 2007 se pierden en el ISSSTE, no se pierden, solamente que no se puede hacer portabilidad con ellos, si es a lo que se refiere, sino que pues, tendría derecho a pensionarse por décimo transitorio si cumpliera con los requisitos. Dentro de décimo transitorio hay tres modalidades de pensión, lo que es jubilación, cesantía de avanzada y vejez, y por años de servicio, que en este caso serían mínimo 10 años de servicio para poderse pensionar, años de servicio y por edad, que son edades muy altas, o sea, de 65 años en adelante. Entonces es un poco complicado, pero te lo comento así un poco. ¿Vale? Nada más estuve 3 meses dado de alta en el 95 y después de ahí hasta el 2005. Estoy en régimen 73, es ley 73, es correcto, Carlos. Está en ley 73. Aquí, en lo que hago un par de preguntas, y aquí bueno, respondo preguntas con ustedes, me interesaría para ver un ejemplo diferente. Si alguien tiene la posibilidad, si quiere y gusta, mandar su ejemplo darían lo que sería la constancia de semanas cotizadas y trabajamos con ese ejemplo. Aquí es lo más rápido, es el que mande su constancia. Hacemos una proyección con su caso, si le parece, y pues, le voy preguntando un poquito cuestiones si alguien desea, ¿de acuerdo? Si no, pues hacemos el ejemplo de la que acabo de descargar, sin problema. Dice, portabilidad de IMSS existe, transfieren semanas, desaparecen las aportaciones en el IMSS. Cuando transfieren las semanas, obviamente se pasan los años a cotización a la que absorbe, digámoslo así, es como si fuera una fusión, ¿de acuerdo? Y las aportaciones, la cantidad que hay en la FORE también se fusiona, si fuera el caso, ¿de acuerdo? Se tiene que fusionar. Em, la conservación de derechos se puede conseguir con modalidad 40. Se puede mantener la conservación de derechos con modalidad 40. ¿Qué quiere decir esto? Que si se inscribe a modalidad 40, sigue cotizando y sigue sumando semanas y sigue en estricto sentido teniendo conservación de derechos. Pero recuerden, y ahorita lo vamos a ver, para la modalidad 40 tenemos que inscribirnos no más de cinco años, haber pasado 5 años desde la fecha de nuestra baja. Es decir, me dieron de baja en el 2017, hoy 2024 yo no me puedo inscribir a modalidad 40, tiene que ser dentro de 5 años posteriores a la fecha de nuestra baja. Entonces, si no se inscribieron, pues ya tampoco pueden inscribirse a modalidad 40, entonces hay que ver qué pasa ahí. Hay que esperar 5 años para que se pueda pensionar después de que trabajó un año cotizando para la conservación de derechos. No, no hay que esperar 5 años. Si ya tiene la edad, si cumple los demás requisitos, Victoria, con eso ya puede pensionarse. Si nada más es el problema de la conservación de derechos, en cuanto recupere conservación de derechos, ya puede ir a solicitar su pensión, más que lo den de baja, puede solicitar su pensión. Muy bien, ¿se puede pagar el IMSS al mínimo para recuperar los derechos? Sí, sí, muchos casos sería lo conveniente, ¿verdad? Para no pagar más del que debería, se puede hacer el pago de una cantidad con el salario mínimo. Puede cotizar con 248,93, que es el mínimo general, para poderlo tener, ¿vale? La constancia era por aquí, mandarla por aquí por este medio. Aquí me mandaron una, la reviso y vemos si es un caso que podamos revisar. ¿De acuerdo? Nos mandaron una constancia, esta es una constancia de vigencia de derechos.
es un documento aparte. Entonces, para saber si tiene servicio médico o no, en base al artículo 108 de la Ley del Seguro Social. ¿De acuerdo? Recuerden que una vez que nos dan de baja, tenemos vigencia de servicios médicos durante 8 semanas posteriores a la fecha de la baja. Entonces, eso es para eso. Entonces, no es como la consultamos en el, en lo que es el curso, ¿de acuerdo? Si me pueden mandar alguna otra, voy a abrir nuevamente el chat para que se la puedan hacer llegar. Dice, si tiene el cliente más de 10 años sin cotizar, ¿qué tiempo necesita para activarse? Un año, 52 semanas cotizadas, Juan Carlos. 52, un año completo. Perdón, le recomendaría un poquito más, ¿verdad? Una más, 53 para que no quede ninguna duda. Buenos días, ¿quiénes tenemos cotizaciones en el IMSS y pensión del Estado? ¿Qué se puede hacer? Pues realmente ahí hay que ver cómo está la situación en cuestión de la pensión por el Estado, cómo fue. Si fue con el ISSSTE y fue por tema de décimo transitorio o fue por de décimo transitorio, ¿qué modalidad escogió? Porque hay tres modalidades. Pues necesitaría un poquito revisar el caso para saber qué es lo que procedería en ese caso. ¿Vale? Aquí ya mandaron otra, por aquí el compañero Carlos, déjame ver, y voy a cerrar el chat hasta aquí. Y si se puede con la del compañero Carlos, trabajamos con esa. ¿Vale? Aquí tenemos descargas, aquí está. Muy bien. Miren, por ejemplo, el caso de aquí del compañero Carlos es un caso muy sencillo, un caso muy tranquilo, digámoslo así. Tenemos lo siguiente, ¿sale? ¿Qué podemos analizar? Vamos hasta abajo, hasta la parte inferior, de acuerdo a lo que es nuestra constancia. Y lo primero que tenemos que analizar sería la fecha de inicio. Por ejemplo, esta persona inició en el 95, ¿de acuerdo? Aquí está, fecha de alta, 20 de septiembre del 95. Es la fecha de que le inscribió su primer patrón. Por lo tanto, esta persona está en la ley anterior, en la ley del 73, ¿de acuerdo? Esa sería la primer punto que tenemos que revisar. Segundo punto, pues bueno, las fechas de trabajo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dejó de trabajar, trabajó del 2004 al 2010 y fue su último patrón, digámoslo, hasta ahí, hasta lo que es este actual, que es BW Corp Empresas Sociales, ¿de acuerdo? Que empezó el 24 de enero del 2024 con un salario mínimo, ¿de acuerdo? Ese es el salario mínimo integrado. Recuerdo el salario mínimo integrado a qué me refiero, que ya tiene lo que sería el apartado del pago del aguinaldo y el apartado del pago de la prima vacacional, por eso da los 261.22, que sería multiplicar lo que serían 248.93 por el factor mínimo de integración, que es el 1.493, y nos da los 261.21 que tiene aquí. A lo mejor tiene el 1.248.93 por 1.0508, si no me acuerdo, 507. Está un poquito desfasado, pero bueno, pues 2 centavos. Pero tiene el mínimo prácticamente. Entonces, 24 de enero del 2024. Este es un caso, por ejemplo, de conservación de derechos. ¿De acuerdo? Él perdió ya su conservación de derechos, no, ni para qué hacer el cálculo. Son 491 semanas cotizadas. Y pues bueno, su último patrón fue en el 2010, si se fijan. Entonces, pues tenía ya más de 14 años sin cotizar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Pues realmente lo que está haciendo es recuperando conservación de derechos con este patrón del 24 de enero del 2024. Entonces, si ponemos, digamos, una línea del tiempo, para ponerlo así con esta persona, vemos aquí, 24, por poner una fecha, ¿eh? Fecha de alta, 24 de enero del 2024. Tendría que cotizar hasta lo que sería pues, hasta el 31 de enero del 2025, ¿verdad? Ya con eso sumaría 53 semanas cotizadas. Entonces esta persona se tendría que dar de baja el 31 de enero del 2025 o antes, ¿verdad? Un poquito antes, el, si lo quieren en días exactos, sería como el 22 de enero del 2025. ¿Está? Cumpliría las semanas, ¿verdad? Para poder reactivar conservación de derechos. Si puede cotizar el mes completo, el 31 de enero, se da de baja y ya en febrero solicita la pensión. En este caso, la persona es del 60, por lo cual ya tiene 64 años a hoy día. Bueno, lo va a cumplir el 20 de julio, ¿sí? Va a cumplir los 64 años, entonces prácticamente se pensionaría ya con la mínima garantizada, es lo que le recomendaría, que ahorita habla un poquito de ello, ¿vale? Espero que más o menos le haya servido ese dato por ahí al compañero Carlos, nomás que el ejemplo si no nos sirve para lo que sería una proyección de modalidad 40, pero igual, bueno, así se lo comento. Ahí con modalidad 40 no le convendría, realmente no elevaría el tema de suspensión porque son muy pocas semanas las que tiene cotizadas.
¿vale? Entonces no le recomendaría mucho la modalidad 40. Vamos a ver, aquí tenemos otro ejemplo. Gracias por ahí a Mayra, bueno, a la persona que me pasó esta constancia. Mayra Sumaya López, ¿de acuerdo? Ella se dio de baja en el 2020, ¿sí? 2020 y está joven, es del 73. Vamos a ver cuándo inició. Miren, pues aquí está, ya desde está apartado, desde que del 96, pues ya sabemos que está en la ley anterior, ¿verdad? Su primera alta fue en el 94. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Este ejemplo es muy bueno, ¿vale? Vamos a tomar este ejemplo para poder hacer nuestro cálculo de pensión. Lo primero que tenemos que realizar a la hora de hacer un cálculo de pensión, pues obviamente ya lo vimos, hacer la parte de ver la alta, fecha de alta, para saber en qué ley está, y visualizar lo que serían sus constancias de semanas cotizadas, que tienen 1.306 semanas a la fecha. Ahorita le voy a hacer algunas preguntas, nada más para la persona que me mandó esta constancia, para que esté muy listita, y si me puede decir por ahí, Mayra, su Maya, es la misma persona. Se me puede levantar su mano nada más para poderla ubicar rápidamente y ahorita le voy a estar haciendo algunas preguntas, ¿vale? Entonces vámonos con este ejemplo. Aquí primero vámonos directamente a revisar un poquito lo que nos dice el Seguro Social. Primero, tenemos que saber cómo paga el Seguro Social las pensiones. Si ustedes se fijaron en la fecha de nacimiento, esta persona es muy joven, del 73, por lo cual hoy día, 2024 menos 1973, tiene 51 años. Está a muy buena edad para empezar a planificar su pensión, ¿vale? Entonces, vamos a ver ese caso. Entonces, tienes 51 años. Entonces, aquí nos dice el Seguro Social, dependiendo de la edad en que te pensiones, se te otorgará un porcentaje de la pensión que te correspondería si esperaras hasta los 65 años de edad, de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces, vamos a ver la tabla. Nos dice que si tú tienes lo que serían 65 años, te darían el 100%. Si tienes 64, te darían el 95%. Si tienes 63, te darían el 90%. Si tienes 62, el 85%. Y si tienes 61, el 80%. ¿Qué quiere decir? Si mi pensión es de 10,000 pesos, yo lo calculo, me da 10,000. Yo tengo 65 años, me dan los 10,000. Si yo tengo 60, me darían 7,500, que sería el 75%. Aquí también es importante, tanto en IMSS como en el ISSSTE, eh, surgen lo que serían los años promedio. ¿Qué significa años promedio? Años medios. Que si yo cumplo 60 años, 6 meses y un día, en ese caso ya se consideraría para efectos de pensión que tengo 61 años, ¿vale? Entonces aquí es importante visualizar también ese tipo de fechas. 59 años, 6 meses y un día, no brinca a 60, ¿de acuerdo? 60 tienen que ser cumplidos exactos para poder pensionarnos, tienen que ser 60 o más. Entonces, de los 60 en adelante, ya 60 años y medio y un día, sí brinca a 61 y así, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo calcularemos esta pensión. Ahora, ¿cómo se determina el monto de la pensión? Primero, aquí es muy importante leer el artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973, que ahí es donde viene la tabla para determinarlo. Recuerden, esta ley se convirtió en una ley transitoria, que quiere decir que hasta que pues, prácticamente fallezca la última persona a la que le aplica, de acuerdo a la que le aplicó, la que estuvo cotizando bajo el amparo de esta ley, pues hasta ese momento va a dejar de, pues ahora sí que tener vigencia, ¿vale? Entonces, para los efectos de determinar la cuantía básica anual, nos dice el Seguro Social de la pensión, y sus incrementos se considerará como salario diario el promedio de las últimas 250 semanas de cotización. En cuatro renglones nos dice un montón de información el Seguro Social sin saberlo, ¿verdad? Nos dice, tienes que determinar la cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos. ¿Qué quiere decir? Que son dos conceptos diferentes dentro de una misma cuantía. ¿De acuerdo? ¿Qué es una cuantía? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? ¿Cuánto es lo que me corresponde? ¿Verdad? Un tanto. Entonces, el Seguro Social me va a pagar en base a cuantías, ¿sí? Y sus incrementos. Vamos a ver qué es eso. Pero para ver qué es una cuantía, primero tenemos que analizar cuáles son mi salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización. En este ejemplo va a ser muy sencillo, porque, bueno, no tenemos un poquito el parámetro. Déjeme ver si, que como es muy joven, déjeme ver ahorita, por ejemplo, de las otras semanas que me mandaron, a ver si podemos sacar. Ahorita le hago la proyección con usted, voy a usarlo para modalidad 40, en su ejemplo,
pero vamos a ver si tenemos otro ejemplo de alguna persona que ya tenga un poquito más de edad para ver este tema de lo que es el promedio de la semana, ¿sale? Lo vamos a revisar porque con ustedes pues, el promedio sería lo que cotice de aquí para adelante. Entonces, eso lo podemos elegir nosotros. Por ejemplo, tenemos este caso de José Javier, que estoy dando por aquí, José Javier Santana. Es un muy buen ejemplo, tiene muy buen número de semanas y tiene lo que serían semanas descontadas. Estas semanas descontadas, ¿por qué se las descuentan o por qué disminuyen aquí y me da menos cantidad acá? Las semanas descontadas se refieren al tema de disposición de recursos por desempleo. Hay dos disposiciones de recursos básicas, que es de ayuda por matrimonio y ayuda por desempleo. La ayuda por matrimonio no te descuenta semanas, pero es muy poquito, es una cantidad muy pequeña, pero eso te dan cuando te casas, ¿de acuerdo? Y tenemos lo que sería la ayuda por desempleo, que ese dinero, digámoslo así, te lo prestan de tu propio dinero, las Afores, y ese dinero es extraído, digamos, se saca de lo que sería la cajita de la subcuenta de retiro. Al sacarse de la cajita de su cuenta de retiro, le quitan años de cotización, semanas de cotización que le están dando dinero de esos recursos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se descuentan semanas. Entonces, esas 1457 semanas menos 129 nos dan las 1328. Primera recomendación aquí, casi sin verlo, tiene que pagar esas semanas, tiene que pagarse esas 129 semanas. Ahorita les digo el efecto que tendría el pagar esas 129 semanas. Voy a hacer el ejemplo de este compañero y al final hago el ejemplo de la compañera Mayra para ver un poquito de dos parámetros diferentes, ¿vale? Lo voy a hacer un poco rápido aquí. Tenemos que trabaja para el centro de servicios de El Jaguar y tiene este historial. Miren, es muy buen historial. Tenemos desde el 2018 hasta el 2024. ¿De acuerdo? Esta persona tiene desde 67, también es muy buen ejemplo, 2024 de menos 1967, tiene 50, va a cumplir 57 años ahora en octubre. Entonces vamos haciendo primero este ejemplo y vamos a ver cómo funcionaría, ¿vale? Muy bien. Aquí vámonos directamente a nuestra calculadora y lo primero que vamos a calcular va a ser lo que sería el salario promedio. ¿Cómo que el salario promedio? Sí, vamos a sacar el salario promedio de sus últimas 250 semanas, como lo marca la ley del Seguro Social. Entonces, últimas 250 semanas. Aquí empiezo a contar. Tenemos el reingreso y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis modificaciones de salario. Vamos a ver. ¿Vale? Lo voy a hacer aquí a un ladito para que me entiendan y vamos a hacerlo de manera rápida. Con este patrón A, con el patrón A, que es el actual, empezó a trabajar el 1 de enero del 2018 y a la fecha se encuentra vigente al 30 de junio del 2024, perdón, el 2024 se encuentra vigente. De ese lapso a ese lapso de tiempo han transcurrido 2.363 días, lo que quiere decir que han transcurrido 337 semanas. ¿De acuerdo? A mí no me sirve de nada tomar todo el historial de este patrón, ¿de acuerdo? No me sirve de nada tomarlo desde el 2018, el 19, 20, 21, 22, 23, 24, si yo solamente ocupo de aquí para adelante, ¿vale? Ya no, yo solamente ocupo lo que sería del 20 en adelante. Por ejemplo, le voy a poner esta fecha, del 16 de enero del 2020 en adelante. Incluso, vamos a suponer, un poquito yéndonos un poco más adelante, tendríamos que si sigue trabajando, que me imagino que es lo que va a seguir, sigue trabajando en el mismo lugar, pues va a seguir trabajando con un salario bastante elevado. Aquí me gustaría nada más ver sus comentarios, por ahí el compañero José Javier, si está por aquí con nosotros, em, para poder revisar su caso, ¿de acuerdo? Usted se va a pensionar hasta lo que sería octubre del 2027, ¿de acuerdo? Esa es la fecha en que se pensionaría. Ahora, para hacerle esta proyección, para hacerle este cálculo, pues necesitaríamos tener la fecha, digamos, de irnos de adelante hacia atrás, la fecha de pensión, la fecha de retiro, ¿de acuerdo? Se gustaría ir, por ejemplo, con la recomendación que yo le daría así de primera de entrada, sería que se fuera a los 60 años, pero si quiere mejorar un poquito tanto el promedio como el tema
del porcentaje, sería irse a los 60 años y medio para lograr lo que sería tener, digamos, una edad promedio de 61, pueda tener lo que sería el porcentaje del 80%. Perfecto. Entonces, 60 años, 6 meses y un día. Perfecto. Aquí vamos haciendo ese cálculo. 60 años, 6 meses y un día. Vamos a sustituir datos. ¿Sí? Voy a sustituir datos como, voy a traerme la fecha de nacimiento, que sería el 6 de octubre, 06, el 10 del 1967, ¿perdón? Entonces, actualmente tiene 57 años de edad y tenemos una fecha del día de hoy, 30 de junio del 2024. La fecha actual, la fecha de el cálculo, ¿sale? Tenemos 57 años de edad, fecha de retiro. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Él cumpliría en 2027, en octubre del 2027, cumpliría lo que sería 60 años. Entonces, de ahí empezaríamos a contar lo que sería noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Supongamos fecha exacta, 30 de abril, ¿de acuerdo? Del 2027. ¿De acuerdo? Al 30 de abril del 2027 ya no cabe duda de que él tiene 60.5, pongámosle 60.51 años, ¿de acuerdo? Que ya pasa esa barrera, ¿de acuerdo? Ya es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Tendría prácticamente unas 29 semanas más, digámoslo así, porque el Seguro Social también lo maneja en semana. Entonces, tenemos 60.51 años. Edad de retiro, perdón, cotizaciones actuales, tenemos en total 1.457. 1.457. Tenemos semanas por recuperar por desempleo. Aquí tenemos semanas descontadas, 129. 129. ¿Sí? Semanas recuperadas, 129. Tenemos 1.586 semanas, perdón, están al revés. Están aquí, 129, perdón, por desempleo, por recuperar, y quedan las 1.328 que tenemos acá. 1.328. Ya están nuestras semanas, que de hecho aquí la fecha de la constancia es el 24 de junio, entonces le voy a cambiar un poquito la fecha acá, 24 de junio, ¿vale? Nada más para que sepa la persona que le estoy haciendo este ejemplo, ¿sí? 24 de junio del 2024. Entonces, ahí tendríamos 1.328 semanas y vamos a ver qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que seguiría? Pues bueno, primero que nada, preguntarle al compañero Javier si va a seguir trabajando donde mismo, si la idea o la planeación sería seguir trabajando donde mismo con el salario que está cotizando, digámoslo así, de aquí hasta que llegue a los 60 años, 6 meses y un día. Entonces aquí ya puso que sí, entonces perfecto. Tenemos esa idea. ¿Por qué pregunto esto? Porque nosotros tenemos que analizar las semanas por cotizar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las semanas por cotizar? Pues desde la fecha de la baja, que sería el 30 de abril del 2027, hasta lo que sería la fecha de la constancia que me mandó, 24 de junio del 2024, habrán transcurrido 1.041 días, entre 7, son 148 semanas más por cotizar. Es decir, sumará más semanas de aquí a ese entonces. Cuando ya se dé de baja el 30 de julio, de abril, perdón, del 2027, él tendrá 1.476 semanas. Ahorita no voy a poner este tema de las semanas recuperadas, todavía no las voy a poner, ahorita las voy a seguir dejando descontadas para ver el efecto al final. Entonces, con esas semanas a esa fecha, vamos a hacer el cálculo, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? De la siguiente manera. Vamos a borrar este tema de modalidad 40 de aquí, voy a eliminar y voy a poner, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a ver con el patrón, en este caso, si nosotros tomamos la fecha de baja, que es el 30 de abril, ¿no? 30 de abril del 2027, ¿sí? El 30 de abril del 2027, para las 250 semanas que me pide el seguro, de ahí para atrás, ¿cuál fecha sería, digamos, la de inicio? Ejemplo, si yo le pongo 01 del 01 del 2022, me dice que son 278 semanas del 1 de enero del 2022 hasta el 30 de abril del 2027. Estuve más o menos cerca. Entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, julio del 2022 y serían 252 semanas. ¿A qué me refiero con esto? Que yo necesitaría tomar
para las 250 semanas que me pide el seguro, tomar desde el 1 de julio del 2022 en los últimos salarios de ahí para adelante. ¿De acuerdo? Entonces voy a tomar esta fecha de aquí, 1 de enero del 2022, que es la fecha que, como no lo tenemos, digamos, medios, no tenemos cambios anuales, vamos a tomar esa fecha. Y va a ser esa fecha aquí, 1 de enero del 2022. Y luego me hicieron una modificación de salario, 1 de enero del 2023. ¿Sí? Y luego me hicieron una modificación el 1 de enero del 2024 con este patrón, Centro de Servicio El Jaguar. Ahí está. Entonces, esas son mis fechas, ¿sale? Ahí tengo mis fechas de inicio o de modificaciones salariales. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a buscar los salarios con los que yo coticé. Pues de aquí yo coticé con 1850,99. 1850,99 centavos. ¿Vale? Que se traba un poquito este. Vamos a ver. Digamos que se desfrece un poquito el Excel. Luego de repente lo manejo muy rápido y se ofusca un poquito. ¿De acuerdo? Vamos a suponer para este ejemplo que la persona se mantuvo con ese salario de 2.427,07, que él ya sabe que puede cambiarlo cada año. Incluso le voy a poner el cambio del 25, el cambio del 26 y el cambio del 27 para que pueda ponerlos ya en su proyección cuando le pasemos el Excel, ¿vale? Para que ya lo pueda poner y ya con eso se quedaría, ¿vale? Ahí está, ya, ya se desvisualizó, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, incrementamos filas, está aquí, luego aquí sería otro, y sería 25, 26 y 27, ¿vale? Fecha final, hasta lo que sería el 30 de abril del 2027 sería su última cotización. Importante mencionar eso, la edad de pensión la toman en base a lo que es la última cotización. Entonces, a la fecha de baja es cuando tiene que tener los 60 años y medio para efecto de que le consideren que tiene ya la edad, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante también esa parte. Por eso las fechas son muy importantes. Entonces, ahí es que escogimos la fecha del 30 de abril. Aquí nosotros vamos a hacer un pequeño ejercicio de la siguiente manera. Ahí está. Del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, yo tuve un salario de 1.850,99 centavos. Eso sería lo que pondríamos aquí donde dice salario base de cotización. 1.850,99 centavos. ¿Por qué hasta el 31 de diciembre? Porque a partir del 1 de enero del 2023 yo ya tengo un nuevo salario. Tengo un salario de 2.039,27 centavos. 2.039,27 centavos. Seguimos. Tenemos el cambio salarial 2.427,07 en el 2024. Vamos a poner el mismo para 2025 y el mismo para 2026 y el mismo para 2027. ¿De acuerdo? Ya sí, ya por ejemplo, él con este Excel, pues ya nada más es cambiarle en enero del 2025 el salario nuevo y el otro salario y así, ¿verdad? Para efecto de que vaya teniendo sus salarios promedio correctos. Ahora, ¿qué sigue? Hay que sacar lo que serían los días trabajados. ¿Cómo que los días trabajados? Sí, los días transcurridos desde el 1 de enero del 2025, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre del 2026. Se sacan con una fórmula muy sencilla. Por ejemplo, este sería 31 de diciembre del 2026. Ok, este es 26, perdón, ahí me equivoqué yo. Este sería así. Ahí está. Perfecto. 365 días, 366, 365. Bueno, ahí prácticamente esos quedan así. Este es que es bisiesto, el 2024, por eso tiene un día de más. Como nosotros no queremos días, ocupamos semanas, los dividimos entre 7 los días para convertirlos a semanas. Hacemos la misma fórmula para los demás y tenemos las 278 semanas que comentamos hace ratito, ¿vale? Entonces, ahora, pues yo ya sé que, por ejemplo, el Seguro Social toma en cuenta semanas completas. Por ejemplo, esas semanas de este periodo son 17,14. El seguro tomaría 17, son semanas completas. Aquí tomaría 52, aquí tomaría 52, aquí también tomaría 52
y de aquí también te haría 52. Por ende, nosotros podemos hacer un ajuste muy fácil. ¿Cómo que muy fácil? Nosotros sabemos de las fechas. Podemos hacerlo por fecha, ponerle, por ejemplo, aquí en vez de 1 de enero, ponerle la fecha de 1 de julio del 2022 o nada más aquí ponerle las semanas que ocupo con ese salario, ¿de acuerdo? Yo nada más ocupo 25 semanas con este salario que es lo más antiguo. Hacemos el recorte siempre en lo más viejito, ¿sale? Una vez que tengamos ya las 250 semanas, lo que procede a hacer es multiplicar las semanas cotizadas por el salario con el que las coticé. Yo coticé con un salario de 2.427, luego igual así hasta los otros meses, ¿vale? Entonces tendríamos en total lo que sería una suma 572,000 pesos. Para poder sacar el promedio, dividimos ese promedio de lo que yo coticé con el salario que lo coticé entre las semanas totales. Entonces lo divido entre las semanas totales y me da un promedio de 2.288 pesos. Ese promedio de 2.288 pesos será lo que me va a ayudar para poder calcular mi pensión, ¿de acuerdo? Esa es la forma de promediar el salario, esas son las últimas 250 semanas cotizadas, ¿vale? Entonces, ojo con este caso. Aquí ese sería el primer ejercicio. Hasta aquí de consultar constancia, semanas, perdón, las semanas, dudas, comentarios, hasta aquí nada más de ese pequeño ejercicio que acabo de hacer, de cómo salieron las 250 semanas, de cómo salió el salario promedio, de ese tema, por favor, si me preguntan otra cosa, mejor no le respondo, pero por lo pronto para poder avanzar con esto, de este tema está bien. Dice que creer que la fecha de abril es del 2028. A ver, sí, posiblemente sí, puede ser. Sí, del 2027, antes que sí, es correcto, 28, estamos bien. Entonces sí, nos va a mover un poquito. Es perfecto, perfecto. Sí, sería 2028, nos vamos a mover aquí 27. Que vamos a hacer lo siguiente, 28, 27, 6, 5, 24. Y ya no nos movería, por ejemplo, y aquí sería 23. Entonces prácticamente no tendríamos este de aquí. No, más bien lo recorreríamos nada más los salarios. Prácticamente aquí. Este de aquí desaparecería. De aquí sería así. Y sería así. ¿Verdad? Empezaríamos en 2023. En 2023 tuvimos unas semanas 1.800 en 2023, 2.039 y 2.427 en el 2024. Y así quedaría. Ya recorriendo más un poquito ahí. Y el salario cambia a 2.388. Correcto. ¿Vale? Ese fue el único cambio, me parece. Por aquí nos dice que lo del 30 de abril, está bien. Por ahí me tocayo Adolfo. Perfecto. Celsa Castellanos, sería eso. ¿Algún otro comentario, duda respecto de este? Ya creo que ya quedamos bien con las fechas y con los tiempos, con los salarios. Creo que ya está ahí, está bien. ¿Alguien que quiera comentar algo más de este punto? ¿Una duda de cómo sacamos el salario promedio? Por favor. Mm, ¿Podría explicar en cuanto a la fecha de pensión, qué es la fecha de la baja o por favor? Aquí, por ejemplo, tenemos una fecha de pensión. Esta es fecha de retiro, en este caso o baja, ¿sí? En este caso es baja. La fecha de baja es 30 de abril del 2028. Es el último mes que yo coticé. Ahí, a esa fecha, el Seguro Social va a decir, oye, a la fecha que te diste de baja, ¿qué edad tenías? Para lo que eran los promedios, ¿de acuerdo? Sería entonces para eso el 30 de abril del 2028. Que si yo me fuera, por ejemplo, el 31 de marzo del 2028, tendría todavía lo que serían 60 años, 5 meses y fracción. Entonces la autoridad me consideraría 60 años. ¿De acuerdo? Para efectos prácticos. Entonces sí es muy importante que lo revisemos así. Muy bien. Dice, los días trabajados son disminuidos de incapacidades que tengan. Los días trabajados son disminuidos. Ahí, por ejemplo, el patrón tiene que avisar mediante un SUA y si se descuentan días. ¿De acuerdo? Se cotiza menos días, pero eso ya aparece directamente en su constancia. ¿De acuerdo? Entonces, usted, por ejemplo, si faltó 5 días de junio, entonces nada más le va a promediar 25 días más en cuestión de junio, ¿vale? Nada más eso es lo que cambia. Pero ya en el reporte ya nos aparece completo el número de semanas.
¿vale? Ya no hay ningún problema con eso. Ahí, ahí es la idea. Con la fórmula para los días trabajados, la fórmula para los días trabajados, pues prácticamente es como estamos en formatos de fechas, el 31 de diciembre del 2027 menos el 1 de enero del 2027 más uno. ¿Por qué más uno? Que sería más el día que, digamos, se está dejando de contar por el tema de la misma fecha, ¿vale? Por eso nos dan los 365 días que tiene el año, ¿sí? Que es una muy buena opción. Perfecto. José Javier Santana, si pago esas semanas, ¿cuánto me beneficia? Es el ejemplo del compañero. No le entiendo. Sí, ahora sí, ya, lo de las semanas. Perfecto, sí, 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 sí. Vamos a ver entonces cómo quedaría el ejemplo para poder dejar aquí a los compañeros de CAFI que hagan un pequeño anuncio. Por ahí la contadora Llana me da 5 minutitos y para que dé un anuncio rapidote y ahorita nos seguimos con el ejemplo de la otra compañera para hacerlo de modalidad 40. ¿De acuerdo? Vamos a ver, entonces tenemos lo siguiente, ya con los datos que recabamos, tenemos lo que sería el 30 de abril de 2028 nos damos de baja, en mayo vamos a solicitar la pensión ya con 60 años y medio, con 1,457 semanas cotizadas, más lo que serían en total 201 semanas cotizadas más. ¿Por qué cambió ese factor? Porque estábamos tomando la fecha mal del 30 de abril del 2027, ahora es la del 30 de abril del 2028, ¿es correcto? Son 201 semanas del 24 de junio hasta esa fecha, 201 semanas exactas. Entonces, esta persona quedaría con 1,529 semanas y con un salario promedio de 2,388, que es el ojalá de acá, 1,388. ¿Perdón? Entonces, así tendríamos nuestro cálculo de pensión. Compañero Javier tiene esposa, concubina, hijos, en caso de ser estudiantes, lo que serían hasta 25 años, tiene hijos, esposa, sí, correcto. ¿Por qué le pregunto esto? Recordemos que nosotros tenemos derecho a las asignaciones familiares. ¿Qué son las asignaciones familiares? Lo consiste en una ayuda por concepto de carga familiar y en este caso se incrementará la pensión para la esposa, por ejemplo, concubina, se le otorgará un 15% de la cuantía de la pensión que recibe el asegurado. Para cada uno de los hijos menores de 16 años del pensionado, el 10% de la cuantía de la pensión. Y si el pensionado no tuviera ni esposa ni concubina, podrían entrar los papás, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sean dependientes económicamente de él, del asegurado. Entonces, ¿por cuánto? Un 10% por cada uno de los padres, en caso dado. Si estuviera la esposa, pues ya los padres no entran, digamos que se desactiva esa casilla. Si el pensionado no tuviera ni esposa, concubina, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al 15% de la cuantía de la pensión que le corresponda. Si el pensionado solo tuviera un ascendiente con derecho al disfrute, es decir, solamente tuviera su mamá, por poner un ejemplo, se le dará, aparte del 10% de su mamá, otra ayuda asistencial equivalente a un 10% de la cuantía de la pensión. Entonces, si ustedes no tienen esposa, no tienen concubina, no tienen hijos, no tienen padres dependientes económicos, les va a corresponder la pensión por soledad que le conoce el Seguro Social, que sería esta, que es un 15% más de la pensión. ¿De acuerdo? Se les da un extra para poder, así que subsistir, a lo mejor contratar a una enfermera, ayuda para mantenerse, ¿sale? Entonces, aquí nosotros vamos con ese dato que nos dio por ahí el compañero Javier, tendría que su esposa, los hijos pueden entrar siempre y cuando estén estudiando hasta los 25 años. Incluso yo conocí personas que estaban en la universidad y sin problema le seguían pagando este apoyo a los papás, ¿vale? Entonces sería ese, lo que sería el apoyo, ¿verdad? Ahí en ese apartado. Ahora, para los casos de los hijos enfermos, por ejemplo, Mari Carmen, una pregunta, si tiene un hijo enfermo, también entra, se tiene que hacer un dictamen por parte del Seguro Social y también entra, y ese es hasta que fallezca el hijo o el papá, ¿verdad? Quien fallezca en determinado momento, pero sí se le da ese apoyo, ¿de acuerdo? Pero se tiene que hacer un dictamen con un médico del IMSS, lo tiene que certificar un médico del IMSS para saber que sí queda eso. Un hijo con edad de 23 años actualmente, miren, por ejemplo, el compañero que tiene un hijo de 23 años, de aquí a ese entonces que se pensione, dentro de 3 años ya no tendría 25, ya tendría 26 años, por lo cual ya no entraría. Entonces vamos a manejarlo por lo pronto con su esposa únicamente, ¿de acuerdo? Ok, entonces salario, lo que sería el salario mínimo, pues pongámosle que tendrá 370 el salario mínimo de aquí a ese entonces, al 2028. El valor de la UMA de aquí al 2028 lo pronosticamos en lo que sería
Por ejemplo, ahorita son 108,57, sumámosle 4 años del 25, 4 pesos, perdón, del 26, 4 pesos del 27, más 4 pesos del 28. 124 pesos de aquí a 2028. Realmente este factor no les va a impactar mucho. ¿Por qué no? Porque dependiendo del salario que tengan, por ejemplo, el caso del compañero que tiene un salario de 2.388 promedio, nosotros tenemos que ubicarlo en una tabla. ¿Cómo lo ubicamos en esa tabla? Ojo con lo que les voy a decir, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo voy a ubicar en esta tabla? De la siguiente manera. Nosotros tenemos 2.388,29 de salario. Entonces, hay que dividir el salario entre el valor de la UMA. Nosotros pusimos un valor estimado de la UMA de 124,57 de aquí a 2028. Entonces, dividimos mi salario entre el valor de la UMA 19 y me da 19,17 centavos. Por lo cual, ojo, ese 19,17 yo lo ubicaría en esta tabla de cuantías. ¿De acuerdo? Esta tabla de cuantías, es decir, oye, pues si yo tengo un salario de una UMA a 1,25 UMAS, me van a dar el 80% de cuantía básica y el 0,563 de incrementos anuales. Y así va cambiando dependiendo del ramo salarial. Si ustedes se fijan, pues en este caso esta persona tiene un salario en vez de suma muy alto, 19,17, por lo cual él estaría acá abajo, entre 6 y 24. Actualmente, más para que se den una idea, una UMA son 108,57. Si nosotros lo multiplicamos por 6,01, que sería este límite de aquí, con que una persona promedie más de 652 pesos, ya estaría en el límite máximo. ¿De acuerdo? Este es el límite máximo que le pagarían en el Seguro Social. Entre 6 y 24,99, que sería el 13,62%, y el 2,433 de incrementos anuales. Para llegar a este es prácticamente imposible, serían 25 UMAS de la fecha en que se pensione. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos tomando el salario promedio de los últimos 5 años. Entonces, es imposible prácticamente sacar este de aquí, porque es como si yo dijera, ok, 25, la UMA ahorita está 108,57. Tendría que tener un salario promedio de 2.714. Yo venía promediando el del 2024, que es 2.714,25, más el del 2023, más el del 2022. Estos son los últimos salarios promedios con los que yo pude cotizar. Entonces me da 12.125,75, lo divido entre 5 y me va a dar un salario promedio más bajo. Entonces, realmente esta tabla de aquí no se utiliza, esta de aquí abajo, tope realmente no se utiliza nunca, ¿de acuerdo? Es imposible, aunque cada año vayamos cambiando el tope, nunca vamos a llegar a esa cantidad, ¿de acuerdo? Aquí sería entre esta línea, ¿de acuerdo? Estaría entre 6 y 24 veces el valor de la UMA, su salario de esta persona. Entonces, 13,62. ¿Cómo que 13,62? Sí, de lo que yo, aquí ya los cálculos los buscan automático, ya si no se van a preocupar ustedes, en base al salario, él los va a buscar de manera automática. Entonces, me va a buscar ese 13,62 que es este que está aquí, ¿sí? Entonces, me dice, oye, de los 2.388 el Seguro Social te va a pagar 13,62% de cuantía básica. Es decir, te va a pagar 325,29 pesos de cuantía básica. Eso te va a pagar por día el Seguro Social. Por 365 días, calculamos la cuantía básica anual, serían 118,000 pesos. Eso es por año. Ustedes dirán, pues no es mucho, ¿verdad? ¿Por qué no es mucho? Porque realmente el premio o la cuestión de la pensión alta está en la parte de los incrementos anuales. ¿A qué me refiero que está en la parte de los incrementos anuales? El Seguro Social, ¿a qué se refiere a los incrementos anuales? Te dice, oye, tú nada más ocupas 500 semanas para pensionarte, pero si cotizas más semanas, yo te voy a premiar por cada año que tú cotices más. Esas 500 semanas, digamos que las absorbo y te pago estos 118, pero las otras te voy a premiar con un incremento por cada año que tú superes las 500 semanas. Entonces me dice, ok, 2.388 es tu salario promedio por el porcentaje de incrementos, 2,433, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Te voy a multiplicar por 2,433 y te voy a pagar 58 pesos diarios. Por 365 días del año te voy a pagar 21,209 por cada año. Le voy a sumar a esto 21,209 por cada año que tú superes las 500 semanas.
Ah, caray, pues ya me combino, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, aquí el compañero tiene 19,79, que este sube a 20, este redondea a 20. Si fuera 19,50 o 49, baja, ¿de acuerdo? Pero en este caso, 19,79 sube, es de manera ascendente. Entonces aquí subiría a 20, te voy a pagar 20 años más, ¿verdad? Entonces 21,209 por 20 y nos daría los 419 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que estos 118 más estos 419,000, mi total de la cuantía que me pagarían serían 538,000 pesos por año. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, por eso siempre se dice que a mayor tiempo de cotización, mayor años de cotización, mejor pensión, ¿sí? Entonces, cuantía total, 538,424 pesos. Aquí me van a dar una asignación familiar por mi esposa, me van a dar un 15% y tendríamos 80,763 pesos de asignación familiar. Por lo tal, ya mi pensión con asignaciones quedaría en 619,000 pesos por todo el año, más el decreto presidencial del presidente Vicente Fox del 2004, que incrementa las pensiones en un 11%, teníamos una pensión de lo que serían 687,298 pesos por año. Lo dividimos entre 12 y sacamos una pensión de 57,294. Pero como solamente tiene 61 años de edad ya promediados, si tuviera 60 sería el 75%, aquí tiene 61, pues es el 80, tendríamos 45,819 pesos de pensión. Aquí, este redondearía, este de aquí, se va a 20, ¿perdón? Y quedaría en 46. Prácticamente quedarían 46,000 pesos. Entonces, si usted hace su análisis, tendríamos una pensión sin recuperar, perdón, sin recuperar semanas de 46,000 pesos, ¿sí? Ahora, pensión mismo año, todo igual, recuperando semanas. ¿De acuerdo? Recuperando las semanas, ¿cuál sería el cambio? El cambio estaría acá arriba. Estas 129 se pagarían y se pondrían aquí. Tendría en vez de las 1,500 y tanto, tendría 1,658. ¿Qué es lo que me va a incrementar? ¿Me va a incrementar aquí? No. Aquí no me va a incrementar. Donde me va a incrementar va a ser acá. ¿De acuerdo? Me va a incrementar lo que serían 2 años más, me va a incrementar 42,000 pesos aproximadamente ¿te acuerdas que aquí eran 19,70 y tantos, que subía a 20? Aquí con esto llegaría a lo que serían 22, quedarían 472,000 pesos de ese apartado. Entonces todo lo demás incrementa y llegaría a una pensión de 50,000 pesos. Es decir, por recuperar las semanas ganaría 4,000 pesos. Hay que ver el costo, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, depende de mucho el costo depende de dos factores. ¿Cuál era mi salario en ese entonces? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a mayor salario, mayor aportación se hace a la cuota de retiro y menores semanas me descuentan. Me explico. Una persona que tiene salarios más pequeños, que tiene salarios más chicos, al momento de aportar el patrón y el trabajador al Seguro Social, pues, las semanas cotizadas pues valen menos porque pues, es menos la cantidad que se aporta. Pero cuando yo aporto una cantidad muy grande, realmente con salarios altos, digámoslo así, en las semanas cotizadas pues se restan pocas. Es decir, me costó más a una persona que tiene salarios pequeños llegar a 20,000 pesos que me prestaron que una persona que ganaba a salarios más altos que le costó a lo mejor en vez de 200, en vez de las 126 semanas, a lo mejor le costó 50 semanas. ¿Me explico? Depende mucho del factor salario en ese entonces. Supongamos que le cueste 120,000 pesos, por poner un ejemplo. ¿Verdad? A lo mejor muy alto, depende cuánto le hayan prestado. En 30 meses, con la pura diferencia, ¿de acuerdo? Con la pura diferencia, recuperaría su inversión. ¿De acuerdo? Con la pura diferencia en lo que serían 30 meses, recuperaría su inversión, que 30 meses, si lo dividimos entre 12, estaríamos hablando de 2 años y medio para recuperar su inversión. Entonces, sí le conviene, a mi punto particular de vista, y no sé qué opina el compañero Javier, hasta aquí me gustaría ver su opinión, qué opine de este tema, si le conviene o no, ¿vale? Muy bien. Contadora Chayana, ¿andas por aquí? ¿Por aquí, Itza? Sí, 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 aquí estamos. Voy a seguir contestando por ahí preguntas en el chat. Voy a pausar la grabación Recording y stopped.
Mi compañera les va a dar un pequeño aviso de manera rápida. Ya vimos cómo calcular prácticamente de pe a pa una pensión y ya vieron cómo se obtienen los resultados. Adelante. Sí, muchas gracias, contador Rodolfo. Bueno, pues quisiera saber cómo vamos hasta aquí. ¿Todo ha sido claro? ¿Qué les ha parecido? ¿Vamos bien hasta ahorita? No tenemos, digamos, tantas dudas, nos ha quedado más claro los temas. Digamos, ¿han aprendido algo desde que entraron al curso a comparación de ahorita? ¿Cómo lo ven? Nos gustaría saber sus comentarios. Vamos a leerlos. Y bueno, mientras ustedes nos ponen por aquí sus comentarios, nos gustaría saber a quién le gustaría convertirse pues en un experto en tema de pensiones. Pues para aquellas personas que no tenían experiencia, que nunca lo han visto, nos gustaría saber sus comentarios, saber si les gustaría convertirse en expertos de pensiones, o bien si quieren únicamente, por ejemplo, ser expertos para que ustedes determinen su propia pensión, hagan los cálculos necesarios y puedan determinar sin necesidad de estar justamente entrando a tantos cursos, sino que lo hagan ustedes directamente, calcular su pensión. Por aquí leemos sus comentarios. Vamos a ver, ok, perfecto, vamos a ver los comentarios. Me gustaría ser experto, me interesa, me gustaría ser experto, perfecto. Pues miren, justamente para que ustedes puedan ser expertos en temas de pensiones, ya sea que quieran ser asesores de pensiones, sea que quieran convertirse en asesores de ahorro, de pensiones, de Afore, etcétera, tenemos el diplomado perfecto para ustedes. Este diplomado es un diplomado integral de pensiones IMSS e ISSSTE. Vamos a ver los dos temas. Vamos a ver ahora sí que 3 sesiones de pensiones IMSS y una sesión de pensiones ISSSTE. Y tenemos todo este temario que les voy a compartir. Además, incluye el análisis de la nueva reforma del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es el nuevo tema, justamente que apenas está eh, ahorita recién aprobado y que seguramente les puede interesar por el tema que les puede afectar, ¿de acuerdo? El diplomado consta de 4 sesiones, más son 10 horas de capacitación y aparte de eso se les incluye una grabación, que ahorita el maestro Rodolfo les va a indicar, la grabación de modalidad 40 y aparte otra grabación de pensiones ISSSTE, si no mal recuerdo. Y además de ello, les incluye videos, guías, calculadoras, material completo de pensiones, escrito y aparte constancia con registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que nosotros otorgamos. Este diplomado tiene un costo real de 1,499, ¿de acuerdo? Para todos los participantes que les interese, es el costo del diplomado. Pero miren, tenemos la siguiente promoción. Tenemos, bueno, les comparto brevemente el módulo 1, 2, 3 y 4, que es lo que incluye. Vemos el marco jurídico de las pensiones, cómo consultar sus semanas cotizadas, la ley 73, que realmente muchos de ustedes seguramente están en esta ley, van a aprender cómo se calcula la pensión con casos prácticos, con calculadoras, y se les van a proporcionar también las calculadoras, seguros que generan pensión, retiro, ayuda por gastos de matrimonio, ayuda por desempleo, vigencia de derechos IMSS, la pensión mínima garantizada. En el módulo 2 vimos la ley 97, sus características principales, cómo se calcula la pensión, afores, ventajas y desventajas de esta modalidad, cuenta individual de los trabajadores del IMSS. Vemos la pensión garantizada, la iniciativa de modificación de la ley de pensiones y el decreto de creación del nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hasta aquí, díganme a quién le interesa este diplomado. Tan solo con estos dos módulos, la verdad es que está muy completo, pero no solo eso, incluimos módulo 3 y 4. En módulo 3 vemos modalidad 40, formas de inscripción en modalidad 40, análisis de costo-beneficio de esta modalidad. Vemos también ejercicios prácticos, proyecciones de pensión de modalidad 40 y también la retroactiva, ¿vale? Que esto muchos nos preguntan. Por otro lado, vamos a ver el módulo 4, que es el tema de décimo transitorio, cuentas individuales, cómo se calcula la pensión ISSSTE, la improcedencia de pensión y la portabilidad. Además, les vamos a incluir calculadoras en Excel, casos prácticos, grabación ilimitada y su constancia con registro que les decía de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y hasta aquí seguramente muchos dicen, pues sí, me interesa, ¿verdad? Por el costo de 1,499 está perfecto. Pero miren, tenemos una super promoción. Tenemos este super kit de pensiones IMSS-ISSSTE que tiene un 80% de descuento, únicamente vigente el día de hoy. Este descuento ya tiene IVA, o sea, nada más van a pagar un total
de 1,599 a solamente 599 netos. Es decir, estarían ahorrándose 1,000 pesos, ¿de acuerdo? Estarían ahorrando 1,000 pesos porque van a pagar solo 599. Pero no solo eso, tenemos una promoción y solamente es para 50 primeros participantes en adquirir este kit y van a pagar únicamente 499 pesos. Entonces están ahorrando 1,100 pesos al adquirir su kit de pensiones, ¿de acuerdo? Este kit tiene un costo, como les digo, de 1,599. Próximamente lo estaremos anunciando en los grupos, pero los participantes del día de hoy solamente pagarían 499 netos por este super diplomado, este super kit de pensiones. ¿Y qué les incluye? Vamos a ver que incluye videos, guías, calculadoras de todas las modalidades que les hemos comentado, modalidad 40, ley 73, ley 97, pensiones IMSS e ISSSTE, alta de modalidad 40 retroactiva, nuevo fondo de pensiones para el bienestar y bueno, viene de regalo su diplomado de pensiones 2024 totalmente actualizado a junio. Apenas se impartió la semana pasada. Por supuesto, pueden pagar con tarjeta de crédito, transferencia y efectivo y pueden pagar a meses sin intereses, ¿de acuerdo? Y además, ustedes gustan constancia, solamente pagarían 40 pesos por la constancia. Es decir, sin constancia el costo es de 499 y si gustan constancia solamente pagarían 539, ¿de acuerdo? Y miren, les compartimos algunos comentarios del diplomado para que ustedes tengan la seguridad de que van a participar en un diplomado muy completo que realmente tiene un costo en el mercado, lo pueden ver hasta en 1,900, los he visto en Facebook. Nosotros lo damos a este precio accesible para que todos puedan capacitarse a un costo demasiado accesible, pero que de verdad quieran aprender, ¿no? Todas las personas que realmente quieran aprender, esta es la oportunidad para que se vuelvan expertos en pensiones y además aquí pueden ver que les incluimos su constancia. Estos son participantes del diplomado que tuvimos. Como pueden ver, reciben su constancia. Se les envió apenas el viernes, después de que terminamos el diplomado. Y aquí, bueno, ven algunos comentarios de Carlos. Muchas gracias, súper contento con el diplomado. Muchas gracias, excelente diplomado de Betty Niebla. Y aquí tenemos otros del diplomado de pensiones. Buenas noches, excelente explicación del maestro, excelente servicio y diplomado, y aquí también estuvo excelente, ¿no? Entonces pueden ver que es un diplomado muy completo. Aquí también tenemos otros comentarios de pues, el excelente diplomado que tuvimos y el maestro Rodolfo es el que dio todo el diplomado. Entonces ya vieron la calidad de su exposición. Él resuelve todas las preguntas y por supuesto siempre da casos prácticos e inclusive les da más información. Si ustedes les piden algo adicional, siempre se los entrega. Esto adicionalmente, ¿no? O sea, no es que deba, sino que le gusta siempre aportar más a ustedes por si tuvieran dudas. Hasta aquí me gustaría saber, con esta información que les acabo de compartir, ¿a quién le gustaría adquirirlo? Vemos por aquí. Ah, ok, muy bien. ¿A quién le gustaría? Pueden indicar en el chat donde se encuentran si les interesa, por favor. Pueden poner ahí, me interesa, quiero adquirirlo. Ahorita ya vamos a compartir la información de pago. ¿De acuerdo? Contadora, ¿cuándo lo voy a recibir? Mañana mismo lo vas a recibir, ¿de acuerdo? Tú ya, por favor, una vez que